Otro librísimo más que os doy la bienvenida y que os animo a que nos sigáis en YouTube y en iVoox si queréis estar al día de las novedades editoriales en literatura de género en nuestro país. Si nos dejáis además un comentario o un me gusta, nos ayudáis a que el canal siga creciendo. Hoy se estrena con nosotros Julia Díez, que nos trae su última novela de fantasía oscura, Mar a Sangre Negra, publicada por la editorial El Transbordador. A pesar de que estudió edificación y urbanismo, Julia ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en el ámbito de la publicidad. Tiene un máster en Traffic Management y es fundadora y profesora de la primera escuela oficial de danza irlandesa de nuestro país. Forma parte de la plataforma de Adictos a la Escritura y en 2016 ganó el premio Operación Tagus entre más de 400 obras presentadas con su obra 3027 Sublevación. Tiene publicados los siguientes títulos: El Kumhats de Ethan, El Tratado de las Puertas, Ethan, El Faro de las Almas y la saga Pemberton, Crónicas de un apellido inglés, 1, Olivia, y Crónicas de un impostor, 2, Peyton, bajo el seudónimo de Amelia Mayo. Ha coordinado y participado en Hellbent y, si lo contamos, Steampunk y Ilustre Steampunk. También ha colaborado en numerosas antologías, entre las que destaca Doñana es arte, Más macabras, Acronos de acero y sangre, Donde las hadas no se aventuran, Meca Crónicas, Yo March Crónicas de una mujercita escritora y El origen del País de las Maravillas. Julia ya está preparada, así que arrancamos. Antes, hoy nos visitaba Julia Díez. Hola Julia, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No sé Muy si es bien. Julia o Julia. No, Bueno, es Julia Julia. porque Bueno, pues me entonces me lo pusieron en catalán, pero bueno, me da igual. No, lo vamos a decir bien, Julia. Es que yo también, pues, he ido directamente a Julia, pero bueno, es No pasa verdad, nada. es Julia. Así que te vamos a llamar Julia. Vamos a hablar hoy de tu última obra, la que acabas de publicar con la editorial El Transbordador, que es Mara Sangre Negra. Lo estoy leyendo porque a veces he escrito Negra Sangre. No sé por qué tengo la cosa de cambiarlo. Bueno, es Mara Sangre Negra. Y vamos a empezar por el principio de la obra, que, bueno, aparte de la portada, que todo el mundo la puede reconocer y le llama la atención, es el título, es lo primero que el lector o lectora a lo cual se enfrenta cuando tiene en sus manos tu obra. ¿Por qué decidiste llamar a esta obra Mara Sangre Negra? Y supongo que tiene que ver con la protagonista. Sí, evidentemente Mara Sangre Negra es la protagonista de este libro. He de decir que bailan con ella muchos otros personajes que van creciendo dentro de la obra. Lo que Mm, pasa es que, digamos que Mara es el fin de lo que va a pasar, ¿no? ujú, De todo este argumento. Básicamente es eso, es el nombre de la protagonista. Ese apellido, por ejemplo, de Sangre Negra, que sí tiene una razón de ser y ujú, que hay solo un pequeño detalle, porque esto es una biología. ujú. Ah, vale. Entonces, en este primer libro sí que hay un pequeño detalle de dónde viene el Sangre Negra, Ujú, pero no se va a acabar de desvelar hasta el siguiente libro porque bueno, es como todo. Nuestros apellidos vienen por algo, ujú, ¿no? ujú, Entonces, a lo mejor no lo tenemos muy presente porque como han pasado siglos, ujú, por decirlo de una manera, pues tienes que buscar a ver por qué yo me llamo Díez, ¿no? ujú, O por qué aquel se llama Vasco, ¿no? ujú, En este caso, en este mundo, en Sombrasol, que es de este mundo, ujú, no tiene por qué ser tan lejano. ujú. Entonces, este Sangre Negra viene por algo, o sea, es importante y por eso me pareció
importante que estuviera ese nombre en la Mm, portada y claro, era muy fácil coger el nombre completo de esta protagonista, de ujú. Mara, y pues situarlo ahí. Y básicamente se me así por eso. Bueno, también tengo que decir, luego hablaremos un poco más de los personajes y de los nombres, que están muy chulos, muy bien conseguidos, ya te preguntaré por eso. Pero quería preguntarte lo siguiente que siempre suelo preguntar, porque creo que viene muy bien a raíz de, bueno, después de hablar del título, es si nos sabes decir, si tú te acuerdas de dónde estabas y cuándo se te ocurrió la historia de Mara, Sangre Negra. Sí, perdona, es que he silenciado el móvil porque digo, ahora solo hace falta que me llame alguien. Mira, este manuscrito tiene años, Mm, aunque parezca que me haya puesto con él hace 2 días, tiene años. Fue en un Celsius, precisamente. Yo no quisiera equivocarme, pero yo creo fue un año que vino a Abercrombie, pero no a presentar porque su libro salía más tarde. Yo creo que fue en el 19. ujú, Y fue una charla ujú, de las que ya conoces tú también ujú, muy bien. ujú, Y no sé, me gustó mucho él, pues cómo era, cómo te explicaba y tal y cual. ujú, Entonces salí y me compré un libro ujú. de él. Y bueno, ya me fui leyéndolo y empecé a pensar, ostras, pues mira, pues está chulo esto, ¿no? Ujú, Me gusta. Yo ni idea que estaba leyendo Grimdark, que esto ujú. yo supongo que luego más tarde hablaremos, Sí. pero ni idea. Ujú, Y, y fue a raíz de eso que empecé a pensar, ostras, ¿y si yo escribiera una historia? Pues estas cosas de inspiraciones que nos entran a veces, ujú, sobre todo en sitios así, pues como el Celsius, el 42, toda esta serie de certámenes, ¿no? De festivales donde oyes a otra gente, oyes sus inquietudes, qué les ha llevado a escribir esa obra, ¿no? Y pensé, pues me voy a meter y y fue como un poco como involuntario, porque ya verás por qué, es que es curioso, porque yo que soy una viejuna, soy muy fan del último de la fila. Ah, Y, me y, encanta. a mí me gustan muchísimo y son parte de mi adolescencia, Mm, ¿no? Y entonces eh, los llevo en los casquitos siempre puestos. O ujú, sea, hay veces que necesito como evadirme, necesito escuchar algo que sea como muy familiar para ujú, mí, ¿no? ujú, Y entonces hay una canción que es una de mis preferidas de El último de la fila, que se llama Una piedra de redonda, ujú. que es una canción que es como una antítesis en sí, porque la letra te dice una cosa y la música te está transmitiendo un buen rollo, Ujú, ¿sabes? ujú. Entonces decía, ¿cómo puede ser que, ¿sabes? Empecé a pensar en esta canción y quien lea Mara Sangre Negra, si se para a escuchar la canción, verá muchas cosas Ah, que me salieron inspiradas de ahí. ujú. Y fue en el viaje del Celsius a Barcelona, escuchando al último de la Mm. fila. Bueno, ya, si queríais una razón más para leer Mara Sangre Negra, ya tenéis que parte de la inspiración es El último de la fila, que son grandísimos, maravillosos y bueno, y quizás no siempre nos acordamos de los grandes artistas que son. Hablas ya del grimdark, porque esta obra se enmarca dentro de la fantasía oscura, épica, grimdark. Para los que no conocen muy bien la diferencia, porque claro, la fantasía, yo siempre digo, la fantasía es, bueno, súper amplia y hay fantasía épica, luego está la fantasía épica pues con más humor, la que es más oscura, más negra, está el grimdark. Me gustaría saber mmm, por qué crees tú que tiene tanta, que es tan popular y que es tan atractivo el grimdark en concreto hoy en día, pues sobre todo para la gente joven, porque hay mucha gente, bueno, de todas las edades, pero sobre todo se ha convertido en un género súper popular entre la gente joven. ¿Por qué crees que ha pasado esto? Mira, yo empezaré diciendo que
yo hasta hace un año no me había planteado que Mara Sangrenera era grimdark. Hubiera Ajá. dicho que era fantasía Ujú. porque en mi imaginario, os vuelvo a repetir que yo he crecido con una literatura de género que no estaba tan cortada Juliana como ahora, ¿no? Ya. Ahora Mm. la hemos diversificado tanto Mm. que cuando acabas una novela tienes que realmente sentarte a pensar a ver en qué estantería la voy a colocar, Mm. ¿no? Sí. Eh, pero entiendo, claro, fantasía oscura y el Green Dark son muy parecidos. Lo Ujú. que pasa es que la fantasía oscura te habla de lo sobrenatural, todo Ujú. ese mal, toda esa decadencia viene de lo sobrenatural, Ujú. y en el Green Dark viene del ser humano, que es Ajá. como también mucho más cercano, ¿no? Porque yo creo que el éxito está, o esa tendencia a leer cada vez más Green Dark está Ujú. en que nos sentimos mucho más identificados Ujú. con el mundo real que estamos viviendo hoy en día. Ujú. Hay muchas cosas que reflejo dentro de Mara Sangre Negra que no está, no te lo dice directamente, ¿no? Ujú. Pero está ahí, ¿no? Ujú. Y entonces es muy fácil reconocer. Ujú. Eh, eh, y además aquí vemos que los buenos no son tan buenos y que los malos no son tan malos, que siempre Mm. hay una razón para mover un pie, ¿no? Ujú. Y que a veces nos sentimos mal con nosotros mismos porque a posteriori pues nos hemos equivocado, Ujú. por Ujú. ejemplo, Ujú. cuando te equivocas con alguna persona durante esa etapa en la que no lo hablas, Ujú. eres un malo de la película. Mm. ¿Me Mm. explico? Sí. Entonces es muy fácil meterse en la piel de los que supuestamente hemos llamado malos toda la vida, ¿no? Mm. Ujú. Y yo como soy fan de, de, de los malos, Sí. pues quizás por eso me ha sido más fácil Ujú. adecuarme a este mundo, ¿no? Ujú. Pero fíjate que yo cuando acabé esta novela y la envié al transbordador, le dije a Pac, le dije, creo que me ha salido un poco Greenback, Ya. porque en ese momento Mm. era consciente de que después de haberla revisado, porque ya te digo, la tenía en un cajón, la rescaté, la Ujú. volví a revisar, era consciente de que estaba enviando, pues eso, ese grindar, ¿no? Ujú. Y ya te digo que yo creo que es porque es fácil reconocernos ahí Ujú. dentro, no Ujú. solo a nosotros, al mundo en general Mm. en el que estamos viviendo hoy en día. De hecho, bueno, siempre se habla de que en la literatura de género pues hay diversas épocas históricas recientes que se asocian a un determinado género, pues desde el cyberpunk, ¿no? En un determinado momento, luego las distopías que salían por todas partes. Y me parece que el grimdark es como, bien tú dices, un género que refleja muy bien pues muchos de los traumas sociales, ¿no? que estamos viviendo y que nos refleja muy bien al final. Es tal como tú has dicho. De hecho, una de los grandes atractivos de esta novela es el world building, o sea, el mundo que has creado, que es un mundo muy particular. Mm, Sombrasol, no sé si es el mundo o es en concreto digamos, la ciudad o el pueblo donde vive Mara, o el asentamiento, es que no lo tengo muy claro. No sé si es el planeta, o es el país, o es el tal. Luego sé que ella trabaja, cuando empieza la novela, la vemos que ella trabaja muy duro en una mina, la mina Lengua Rota. El sol de ese mundo, tú le pones nombre, no se llama Sol, simplemente se llama Venom. Y Pero, con Venom. R. Y luego pasan cosas. Hay, debido a la forma en la que está construido ese mundo, o sea, cómo interactúa Venom con el resto de, pues con ese mundo, hay un eclipse que sucede periódicamente, muy, muy recurrentemente, y también hay otra cosa que es la marchitez. Todo esto, me gustaría que nos explicases un poco dónde se desarrolla esta historia. Luego hablaremos más de otras cosas, de otros temas y de los personajes y las criaturas que aparecen. Pero este mundo, mm,
¿Cómo lo construiste? Y si nos puedes explicar un poco, pues eso, hasta donde tú quieras contar para no hacer mucho spoiler. ¡Oh, qué difícil! A ver, Sombrasol, digamos que es un territorio bastante Territorio, amplio, vale. bastante grande, Ujú. que es el que hemos visto en este primer libro. En el siguiente libro vamos a ver mucho más Ah, territorio vale. y a lo mejor habrá que hacer los típicos mapas, ¿no? Para que la Explicar, gente pueda sí. situarse un poco más, ¿no? Ujú, Dentro de Sombrasol, de este territorio, pues hay varias ciudades, entre ellas está Lyon, que es la ciudad, la capital, por ujú, decirlo de alguna manera, y es donde está pues todo ese cuerpo, toda esa facción que es la hermandad, que es quien gobierna. ujú, Uh, y no solo gobierna en Sombrasol, sino gobierna en todo el territorio, digamos, planeta, mundo, como lo quieras llamar. ujú. Eh, ¿Cómo construir Sombrasol? Bueno, yo escribo, pero me dedico a la joyería. Entonces, sí que tengo un especial apego, digamos, a las gemas, a las Ujú, piedras, ujú, ¿no? Y entonces, un día, hablando con una persona del gremio, hablábamos y decíamos, no, es que, claro, es que me piden ónice, sí. que es ese mineral que está por todas partes en el subsuelo de Sombrasol. Ujú, Y claro, la gran mayoría de gente cuando piensa en esa piedra, piensa en la piedra negra, ujú, pero existe una piedra que es ónice, que no es negro, que es ajá, amarillo. ajá. Entonces, yo pensando, juntando dos piedras, digo, ostras, mira, si la pongo en medio me recuerda a un eclipse, ¿no? Y Mm, entonces todo eso me ayudó a componer la base de lo que era el mundo, ¿no? mm, Y si dependiéramos de un mineral, mm. por ejemplo, Sí. ¿no? Que bueno, Ujú. que en este caso es así, porque este mineral, digamos que sirve para muchas cosas. Sí, de hecho, una de las preguntas es ¿a qué representa el ónice en esta historia? Ya te la introduzco ya porque estás hablando de ello. Sí, bueno, es primordial, o Ujú. sea, este material puede frenar a ciertas criaturas, Ajá. a domesticar a otras ciertas criaturas Ujú, y al estar vivo y ujú, estar conectado directamente con Veron, ujú. eh, es un poco el artífice de que todavía ese sol no se haya muerto Ah, y, vale. por ejemplo, solo tengan esas 4 horas de eclipse, Ujú. que le llamamos duelo El duelo. dentro del libro, Ujú, eh, pero que el resto de horas pueda estar iluminando. ¿Qué pasa con esta falta de luz? Pues bueno, esto es un poco una metáfora a lo que nos está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? ujú, Que estamos mucho más preocupados no sé, de hacer búnkeres de lujo o enviar cohetes para buscar otros mundos donde poder vivir, en vez de preocuparnos un poco de cómo solucionar todos los problemas que tenemos a nivel medioambiental en nuestro planeta, ¿no? ujú, Pues un poco es lo que le está pasando a Venom, que se está muriendo ujú, y una de las varitas que puede hacer la magia para salvar a ese sol y que no se muera es precisamente ese mineral. ujú. Que todo está como interrelacionado. Sí. Y Ujú. no puedo hablar mucho más porque sí que se explica un poco más en el libro, Sí. pero si no... No, no. Bueno, eso también aparece en la sinopsis, ¿no? Yo he extraído varias cosas de la Sí, sí, sinopsis sí. para no, digo, No, no, voy a no, pero contar que hasta donde pueda, porque no, claro, no, me refería a que está conectado sí, directamente con ese sol por algo muy sí, sí, concreto. sí. Y por eso tenéis que, los que nos escucháis y los que nos veis, por eso tenéis que comprar el libro y leerlo. Eso, Y eso. entonces también se habla de la marchitez. Y a mí Mm, esto, cuando hablabas de esa conexión con los minerales y el tema del sol y el duelo, ese eclipse que se produce recurrentemente, yo pensaba en una obra que no tiene nada que ver, en el sentido de que es ciencia, bueno, es fantasciencia, pero no tiene nada que ver,
que es el problema de los tres cuerpos, porque también en Sí, esa obra aparece un problema de los soles bueno, pues que están conectados con un planeta y qué sucede cuando esos soles interactúan con el planeta, que hay momentos en los que se produce pues, otro fenómeno que tampoco quiero hablar, tenéis que leer el libro también, sí, sí, maravilloso, por hacer cierto. un spoiler. Entonces me recordó mucho a eso y pensaba, ostras, esto está muy bien traído porque ves que es una idea muy similar, diferente, pero te recuerda, pero llevado al terreno de la fantasía oscura grimdark. O sea, Sí, y es como las dos caras de un fenómeno muy parecido. Y sí. además, ese duelo, bueno, todo lo que sucede mientras sucede ese eclipse, pues hace que empecemos a ver a los personajes, ya Mara, evidentemente, que es la protagonista, pero también hay otros. Eh, mm, Me gustaría que hablases tanto de Sura como de Eldrick. Hay más, pero bueno, por dar pinceladas de alguno o de los que tú consideres también importantes dentro de la trama. Bueno, a Eldrick Letren es el bibliocida, Ujú. que tiene ese nombre, os podéis imaginar por qué. Algún libro se habrá cargado el Sí. hombre, pero es uno de los personajes clave Ujú, dentro de la novela, porque es el portador por excelencia de todo el pasado de Sombrasol. ujú, Entonces, en un momento dado, es quien va a ayudar o va a esclarecer, eh, en un momento dado a Tilo sí, pero a Mara, ujú, y es el causante del crecimiento de otro personaje dentro de la novela, que ujú, empieza siendo bastante discreto, pero que va ganando mucho terreno a medida que vamos avanzando, que es Tilo Candador. ujú, Eh, Tilo Candador ah, es un chaval que es el que da el agua a los mineros en la mina, que conoce a Mara y empieza siendo un chaval de 16 mm, inviernos, pero que son 16 años al final, y que va a ir evolucionando mucho, 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 ojo ujú, con Tilo. Y Eldrick, digamos que sería, voy a decir, si estuviera aquí mi hijo me diría, vas a decir una madrada, mamá, pero quizás sí que es el libro gordo de Petete, ¿no? ajá, ujú. Ah, vale. Es el poseedor, ¿no? De no toda la verdad, porque sí que hay una serie de investigación Ujú, dentro bueno, de toda esa historia pasada ujú, de Sombrasol que ha hecho que hoy estén como están, ujú, pero sí que es ese portador, ¿no? ujú, Y creo que es uno de los personajes más importantes del ujú. libro, junto con Mara, junto con Tilo, y Sura, que va a ir ganando también mucha más Protagonismo. importancia, Ujú. muchísima, y la va a ganar muchísimo más, ya lo avanzo en el siguiente libro. Ah, muy bien. Es una persona ya de edad, curandera, Ujú, que va a ir adquiriendo ese conocimiento que, a ver cómo lo digo para no desvelar muchas cosas, que va a ir como heredando, vamos a ujú. dejarlo Ah, así, vale, muy bien. ¿no? Y Ujú, entonces va a ser un personaje todo y que gana durante este libro, no ujú, tanto como Tilo, ujú, y evidentemente no como Eldrick. Eldrick el bibliocida es maravilloso, pero va a estar ahí, va a estar ahí. ujú, Y va a estar mucho más ujú. en el futuro. Y también lo curioso es que, bueno, Mara, que empezamos un poco el libro con ella, o de su mano, vemos que le sucede algo en la mina, tampoco que hace muchos spoilers, y de alguna manera la transforma, o empieza a transformarla. Y Sí, eso tiene también que ver con uno de los temas porque en toda la fantasía, bueno, desde la fantasía, en general la fantasía, pero mucho también sucede en la fantasía épica y en la fantasía oscura y en el grimdark también, que se habla de las leyendas.
las sí, leyendas como ese reducto donde la gente intentaba incluir el conocimiento de manera oral, ¿no? Y también transmitirlo, pues muchas veces se hacía a través de leyendas, de historias que se convertían en mitos, para que tuvieran resonancia, para que la gente pues aprendiese una serie de valores o una serie de enseñanzas. No siempre, pero muchas veces eran con estos, con estas, bueno, pues con este objetivo, o simplemente pues para explicar cosas del funcionamiento de la propia comunidad, ¿no? El tema de las leyendas, que es tan importante. Aquí también hay una leyenda y me gustaría saber el tema de las leyendas y de las profecías también. ¿Por qué decides incluirlas? ¿Cuál es su importancia dentro de la historia? Mira, este libro tiene una construcción eclesiástica prácticamente muy Sí. monástica, ¿no? Entonces, a mí, perdonarme quien sea súper creyente en lo que voy a decir ahora me funean en todas partes, pero siempre me ha parecido que las religiones en general, Mm, trabajan mucho la cultura del miedo, en ujú, general. ujú. Luego estará cada particular Habrá en, excepciones, ¿no? visto de cerca, ¿no? Pero desde un catalejo es la cultura del miedo. No hagas esto porque te va a pasar esto. Claro. No es no hagas esto porque está mal. Ujú, Es porque te va a pasar algo. ujú, Entonces, siempre se ha intentado enseñar así, ¿no? mm, No solo en la religión, que lo hemos heredado de ahí, ujú. yo creo, sino en la vida en general, Sí. ¿no? Ujú, No corras aquí que te vas a caer y te vas a hacer daño, ¿no? En vez de ujú, explicarle, bueno, no es un buen sitio para correr, ujú. tienes otros sitios donde correr. A ver, estoy diciendo, estoy haciendo unas comparaciones aquí un poco, pero bueno, más que nada para que se me entienda. Entonces, me parece que el mundo en general Ujú, nos seguimos moviendo con esa cultura del miedo. ¿Para qué son las profecías? Es una tirita, ujú, es la micromina, es el yodo para curarnos ese miedo ujú. que nos están implantando desde el primer momento en que tenemos uso de razón, ¿no? Incluso heredamos, ¿no? Entonces, Incluso que heredamos. claro, Ujú, claro, entonces yo quería reflejarlo ahí. ujú, Entonces, eh, para mí la forma era, el mundo se está muriendo. Tus hijos, porque ataca a la marchitez, por ejemplo, ataca a cualquier persona, pero a cualquier persona, perdón, pero también ataca a las personas ya con edad. Y claro, estás viendo que la gente se está muriendo, ujú, que no hay alimentos, pues porque las cosechas, no todas las cosechas pueden permitirse esa escasez de luz tan ujú, grande durante los días, cada día, ¿no? ujú. Durante todos los días. Se refleja en que no hay comida. Si no hay comida, ah, los Mm, animales claro, tampoco tienen mueren. que comer porque antes van las personas. Luego hay una serie de metamorfosis de esos animales, ¿no? Ya. Que ya podemos hablar luego, ¿no? Pero, claro, todo eso teniendo un régimen que te está primero esclavizando, Ujú, porque tienen al pueblo esclavizado sacando material de las minas, sí. donde no puedes hablar libremente, donde no puedes hacer nada sin que no tengas aquí a alguien dispuesto a cortarte la cabeza porque está Ujú, haciendo algo que va en contra de los que están mandando, ¿no? La única fe que pueden tener de que algún día saldrán de ahí ujú, es eso. ujú, Entonces, jugué un poco con eso, con ese sistema eclesiástico y esas promesas ujú, de futuro ujú, de un mundo mejor, ¿no? ujú, ujú, Entonces, un poco por eso está esta profecía ujú, ahí, ¿no? ujú, Porque es esa, pues ya te esa micromina para curar mm. el miedo, porque al final es miedo. Es miedo. Y también me gustaría hablar un poco de algunas de las criaturas que vemos. Están los rastreadores, que son unas criaturas, tú las llamas quimeras, son quimeras, Sí, hambrientas. Yo diría que caníbales, pero bueno, no, un podemos, poquito sí. es lo que queráis. Es un,
es una de las criaturas que podemos ver. Y parafraseando a alguien, ¿a quién no le gusta lo del baptisterio, ¿no? Paleocristiano? ¿A quién Sí. no le gusta un buen monstruo? ¿Por qué crees tú que nos gustan tanto incluir los monstruos vamos, en muchos tipos de obra, pero sobre todo en la fantasía, bueno, en la fantasía que podemos crear cualquier tipo de criatura? Pero ¿qué crees tú que aporta a la fantasía, al grimdark, y en concreto qué le aporta a Mara Sangranera? A ver, en la fantasía en general yo creo que un monstruo puede hacer cualquier cosa y no nos va a sorprender. Claro. Ujú, No es un ser humano. Entonces, haga lo que haga, es un monstruo y como ya lo hemos catalogado como monstruo y ujú, monstruo para nosotros es una palabra negativa, ujú. que podríamos hablar largo y tendido Sí, sí, sobre sí. eso, ¿no? Porque para mí no lo es, pero bueno, en general Sí. se nos está permitido que el monstruo haga cualquier cosa, da Ujú, igual. ujú, Entonces, cuando lo hace un monstruo no nos parece tan fuerte. ujú, Incluso nos atrae cómo es la criatura, mm, cómo nos la imaginamos, qué físico le damos. ujú. Es resbaladiza cómo tiene la piel, ¿no? Sí. Tiene escamas, no tiene escamas, los ojos, los dientes tienen que ser puntiagudos, no sé, Sí. nos la imaginamos lo más feroz posible. En cambio, si lo hacemos con un ser humano, Ujú. por ejemplo, uno de los malos es el arconte, es Caligri, y Caligri es malo, pero todavía es más malo para mí, por ejemplo, un verdugo que tienen por ahí, que Ajá. es bastante... digamos que Chungo. Caligri es malo, es la cabeza pensante, Sí. pero la ejecutante, o sea, Ajá. a ver, Ya, ya. ahí hay que tener Sí, sí, que hay como muchas narices, jerarquía, ¿no? ¿no? Dentro de los villanos. Claro, exacto. Ujú, Entonces, un poco por eso nos atrae tanto los monstruos, ujú. porque al escritor, el escritor se puede permitir el que haga cualquier cosa y el que lo lee se puede permitir aceptarla sin necesidad de decir, qué fuerte, ¿cómo es capaz de hacer esto? Exacto. Claro que es capaz, es un Mm, monstruo. es un monstruo, ¿Y, claro. y cómo le afecta esto a Mara? Bueno, a ver, la putea un poco, la verdad. Es verdad. Sí, es que... A ella y a Y a todos en todos en general, ¿no? general. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, están ahí y hay que saltárselos de alguna forma, claro. Bueno, porque además todas las historias incluyen conflictos. Sin ellas, sin los conflictos, pues no tendríamos. Las historias serían muy aburridas, ¿no? Entonces está muy bien pues esa idea de esas leyendas, esa profecía que tú dices que es como lo que suaviza un poco la situación o intenta suavizar la situación o intenta que la gente se calme, ¿no? Ante los abusos de poder en una sociedad que se ve que hay claramente una parte de la sociedad que oprime a la mayoría y entonces necesitan mm, algún tipo de instrumento, herramientas o lo que sea para poder controlar, ¿no? Como para controlar la población. Y pues manteniéndonos oprimidas, pues es una buena manera también de No, no, controlarlo. claro, y es algo intangible, ¿no? Y además, Como Dios nos protege, ¿vale? ¿Y dónde está Dios? ¿Tú lo claro. has visto? Yo no, es como Mm, intangible, pero realmente conforta. ujú, Entonces, lo diferente es cuando eso se vuelve ujú, tangible, cuando eso lo puedes tocar, ¿no? Y de exacto. repente es el flash, ¿no? Ujú. Parece que la profecía se está cumpliendo o pensamos que se está cumpliendo. Claro, porque muchas veces son profecías que nosotros hacemos que se cumplan de alguna manera, ¿no? Si no se ha Claro. cumplido, lo vamos a hacer, ¿no? Vamos a hacer que así sea. Me gustaría saber cuál ha sido lo más fácil y lo más difícil a la hora de abordar esta historia. A ver, lo más difícil, voy a empezar por lo más difícil, ha sido no contradecirme. Que eso nos pasa mucho Sí. cuando escribimos una historia, más es fantasía, más estás creando un mundo Ujú. que sale de la nada. Uy, pero esto lo puedo hacer. A ver, ¿qué dije aquí? Sí, sí, Y sí. vuelves atrás a Sí, sí, mirar sí. para cuadrarlo todo. Para mí siempre lo más difícil de todo es no contradecirme. eh, y luego parar de repasar, decir hasta aquí, Julia, no puedes repasarlo más, ¿no? Eh, Hay unos seres que quizás son de mis preferidos dentro de este libro, que son las sombras, Mm. que
me lo pasé muy bien con ellas Ujú, y espero que den mucho más que hablar. Y son muy complicadas de escribir ujú, porque parecen una cosa y luego son otra. ujú. Entonces, sí que ahí tuve que estar eh, cuadrando muy bien cada vez que salen, qué es lo que hacen, cómo lo hacen Encajando. Ujú, y qué nombre recibe cada cosa que hace y ujú. que no confundirme, Ya. porque, ¿sabes? Entonces, ahí sí que tuve que estar como muy atenta, la Ujú, verdad. Y luego, las partes más, vamos a llamarlas científicas, mm, ¿no? Eh, que no son científicas, pero bueno, de rol ensayo, eh, hacerlas muy creíbles, ¿no? mm, Entonces, eh, mm, empecé a leer, pues, a- un poco de alquimia, un poco de, mm, bueno, para poder que aquello fuera un poco más real, ¿no? mm. Que no, pues mira, me lo invento y es así porque lo digo yo, ¿no? Sí, sí, que Entonces, tuviese siempre se ve como muy falso. visos de Entonces, credibilidad, sí, sí. claro, exacto. Para mí yo creo que es lo más dificultoso. Lo más fácil, creo que los personajes son muy agradecidos Ujú, en sí. ujú, Por ejemplo, hay una general que es también muy importante dentro del libro, que es Bella Corvax, que es una mujer fuerte, ujú, valiente, independiente, a la que le falta una pierna, y que representa esa parte contraria a esa facción opresora, pero ya sabemos que el Grindr tiene esa ambigüedad, ¿no? mm, Una buena dudosa, ¿no? O sí, sea, sí, el sí. fin sí justifica los medios, ¿no? Un poco. Vale. Y, y es súper agradecida a este personaje. En general, creo que la construcción de estos seres que van pululando alrededor y al lado de Mara Ujú. es lo que más agradecido ha sido de escribir, la verdad. Y cómo llega esta obra al transbordador? Ay, llega porque yo un día, leyendo al gran Carlos de Urarte Mm, en Salitre y cenizas, ujú, digo, oye, pues aquello que tengo yo ahí guardado, a lo mejor les interesaría. Y nada, escribí al transbordador y les dije, mira, tengo este manuscrito que creo que me ha salido un poco grindar. ujú, Si queréis, pues os le echáis un vistazo. Si os interesa, pues ya me diréis. ujú. Y lo envié en un momento en que estaban buscando Manuscrito. material Ujú, y sí, sí, pero enseguida me contestaron, me dijeron, no, y es muy transbordador y tal. Yo les envié primero unos capítulos, ujú. porque claro, tampoco, ¿sabes? No, no fue un contacto así un poco a puerta fría, todo y que los conozco. Me Sí, gusta entrar por los canales habituales, sí, sí, ¿no? sí, sí. Y no, no, envíamela toda. Y se la envié toda y aquí estoy, súper feliz porque además es una casa maravillosa Ujú. donde estar. Estoy súper contenta, la verdad. Bueno, pues un abrazo desde aquí a Pac y a todo el mundo del transbordador. Y bueno, ya para ir terminando, me gustaría saber, ¿nos puedes contar un poco de lo que estás trabajando ahora mismo? No sé si es la segunda parte o quizás algo diferente. Tengo tres proyectos En marcha. bueno, en realidad son cuatro, pero uno lo he aparcado porque no me da la vida. Entonces ya lo retomaré cuando pueda. Uno es Tilo Candador, que Ujú. ya, ¡primicia! Ah, muy bien. La habéis escuchado Siguiente aquí, estilo ¿eh? Candador, Ok. exacto, el librísimo. Exacto. Un estilo cantador que ya está, o sea, ya está todo el Armis y los primeros capítulos hechos, ya Ujú, estoy en ello, ahí a tope. Luego estoy repasando una novela de fantasía, un poco extraña porque mezclo la distopía, la fantasía y un dragón por medio. Eh, muy bien. bueno, es una cosa así que Ujú, eso está en fase de repaso. ujú,
Luego tengo otra faceta, que es cuando mi cabeza explota, pues hago histórico, así sin misterio romántico, Ah, con un bueno. seudónimo que tengo, y ahí sí que estoy acabando una saga que tengo que entregar también, que me gusta porque no tengo que pensar en el mundo, ¿no? O sea, el mundo ya es el que Ujú, es, ujú, ya me viene dado, no, ujú. la cabeza no me explota, pero, pero sí, sí, a tope con Tilo Candador, que Muy es bien. mi prioridad ahora mismo. Ujú. La Sí, verdad es sí. que los nombres de los personajes son maravillosos, desde Mara Sangre Negra, Tilo Candado, Haska, Eldrick Letren. Es que todos son muy, como muy sonoros, están muy bien, muy bien. Y no se parecen o sea, no se parecen a nada, o por lo menos, a ver si puedes No, sacar pero son alguna. pronunciables, Sí, que pero eso me son gusta. fáciles. En Sí, español, sobre todo, que estamos muy acostumbrados a los sí, nombres anglosajones sí. y son, o sea, no te resultan extraños, en plan, no son anglófonos, o sea, No, podría serlo, no, pero son más como hispanos, ¿no? O por lo menos lo puedes, sí. Más latinos, más latinos o sí. más mediterráneos, no sé cómo explicarlo, pero eso me gustó muchísimo. Si pudieras invitar a alguien a que viniese a visitarnos aquí al Librísimo, ¿a quién invitarías? Pero tiene que estar vivo o viva. A ver, te voy a decir una persona A ver. que está a punto de sacar un libro Ujú, que junto a Mañas, ujú, ah, que es Eva G. Herrero, escribe muy, 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 muy bien ujú, y sacará junto con él un You Feeling, ujú, que es una serie de libros que Mañas ya tiene, creo que dos o tres, ujú. y se presentaron en el Celsius y yo votaría por Eva. Y también por Claudia Laforet, Ajá, que yo la he descubierto hace muy poco. ajá. Me encanta cómo escribe súper bien Ujú, y también acaba de sacar ahora una novedad que es Rojo Muerte, que es ujú, Grimdark. ujú. Y porque, a ver, tengo más autores, pero quiero Bueno, aconsejar mujeres. sí, sí, sí. Bueno, ¿Eh? no podríamos invitar a todo el mundo, pero bueno, un par está Exacto. bien. Entonces, yo Fenomenal. Eva y diría Eva y Claudia. Claudia, así. Vale, fenomenal, lo estamos apuntando porque ha pasado que gente nos ha recomendado y a otros o a otras y luego al final han venido. Y ya para terminar, estamos construyendo una biblioteca virtual, así tan bonita como la que tienes ahí detrás, con las recomendaciones que nos hacen quienes nos visitan. Entonces me gustaría saber si nos podrías recomendar un libro que hayas leído últimamente que te haya gustado mucho y que recomendarías a los que nos ven y nos escuchan, porque cuando paremos por vacaciones haremos, o sea, publicaremos la lista y la gente podrá pues, acceder a esos títulos y ver qué lee Julia Diez, iba a decir Julia Diez, y aparte de leer tu libro, pues qué es lo que tú como lectora, pues qué es lo que te gusta. A ver, yo el último libro que me he leído ha sido a Carlos Vibrarte Ajá, en Hábito y Mortaja, hábito y mortaja. ah, pero aconsejo cualquiera de los dos libros. El primero es Salitre y cenizas y Hábito y Mortaja. Me han encantado los dos. Ujú, Ah, sí que es cierto que estoy leyendo mucho Grindark últimamente, supongo que porque ahora como estoy así como metida ahí de lleno, ajá. pero sí, por ejemplo, en mi biblioteca a la espera está el último libro de Philip Pullman, que es una de las sagas de vida mías, La materia oscura. Ujú, La siguiente también, pero sobre todo La materia oscura. ajá. Y tengo el libro de las rosas ahí esperando Pendiente. para leerlo. Muy bien. Me ha gustado mucho, por ejemplo, Anna Smith Spark, Ujú, el primer libro, el de La corte de los cuchillos. ajá. Me parece una brutalidad de libro. Y también a Ferran Varela y el Arcano y el Y Jilguero. el jilguero. eh, no sé, Hay hay un montón. muchos. A Greta Mustieles en El Velo también es una novela corta, pero es una gran novela. Ujú, Esto es fantasía.
bueno, Es que claro, no sé. es muy difícil escoger algunos. Sí, sí, ya nos has dado bastantes títulos, vamos a incluirlos, ya lo veréis este verano. Y bueno, yo solamente quiero agradecerte que hayas tenido a bien venir a Librísimo. ¡Ay! A Me ver. dejo a mi Iván Ledesma Ah, y La muerte de Cuco porque es que me pareció un el libraco. llanto El del llanto, cuco, el eso, llanto del cuco. perdona. Perdón, No, no. Iván, El llanto del Cuco, que me pareció un librazo, pero Sí, un sí, librazo sí. impresionante y tuve la oportunidad de presentarlo junto a Gemma Solsona Ah, muy bien. y me lo iba a dejar y no quiero dejármelo porque no tiene nada que ver con todo esto Es un de thriller, sí. brindar sin nada, Sí, sí, pero sí. de verdad, chapó, ya estoy. Bueno, Iván estuvo presentándolo aquí también, o sea que lo podéis ver también el programa que le dedicamos. Y bueno, yo quería agradecerte que hayas dedicado unos minutos para presentar a Mara Sangre Negra aquí en Librísimo. Te esperamos con Tilo Candado, o sea que cuando lo vayas a sacar queremos que vengas para poder hablar de ello y darle, bueno, pues ya hablar de la biología como una obra completa. Y te deseamos muchísimos éxitos, que todo vaya fenomenal con esta novela y que ya sabes que esta es tu casa. Ay, muchas gracias, cielo. Encantadísima, gracias.